Hola mi gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal, el canal de Dio Economía. Hoy os traigo la parte 2 del tema 2.2. Recordemos la oferta y la demanda. Estamos hablando, bueno, vimos el equilibrio, vimos los excedentes, que fue lo último que vimos, excedentes del consumidor y el productor. Y ahora vamos a ver cuáles son los factores que desplazan toda la función de oferta. Cuando sube o baja el precio, cambia la cantidad que se demanda. Por ejemplo, cuando sube el precio baja la cantidad demandada, sin necesidad de que cambie la función. Ahora vamos a ver qué factores desplazan toda la función, es decir, toda la línea para cada nivel de precios. Y también veremos cosas como el exceso de oferta, el exceso de demanda y lo que significa la elasticidad. En fin, sin más dilación, venga, vamos a ello. Bueno, entonces, vamos a partir de este, digamos, análisis analítico, valga la redundancia, en el que nuestra función de demanda es 140 menos 20p y un aumento de la renta, por simplificar, hace que nuestra nueva función de demanda sea 180 menos 20p. Si vemos la pendiente, que recordemos que es menos 20p, es la misma, por lo tanto nos está indicando ya de entrada que el desplazamiento es en paralelo. Si calculamos el precio máximo, como antes, que es, digamos, el término independiente entre la pendiente, nos damos cuenta de que el precio máximo ahora es 9, cuando al principio de esta ristra de vídeos, vimos que el precio máximo era 7. Esto lo podemos hacer también, no solo analíticamente, sino también gráficamente. Vamos a verlo. Bien, pues partimos de nuestra situación inicial, como siempre, donde el mercado está en equilibrio en un precio igual a 5 y 40 kilogramos de naranjas, que es lo que estamos produciendo y estamos demandando, ¿no? Y nos preguntamos lo siguiente: ¿qué pasaría si por algún evento sube la demanda de esas naranjas y los productores no pueden aumentar, al menos inmediatamente, la producción? Lo que nos está diciendo es que la estructura de costes de la oferta sigue siendo la misma y por lo tanto van a producir en función de los costes actuales, no van a producir más para cada nivel de precios, por ejemplo. Bueno, pues nos encontraríamos en una situación como esta, en la que la función de demanda nueva, se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque imaginemos por un momento que aumenta nuestra renta y esto es un bien normal. Un bien normal implica que nosotros, cuando tenemos más dinero, compramos más cantidad de ese bien en cambio o en detrimento de otros bienes inferiores. Siempre el ejemplo que pongo a los alumnos, aunque esto lo repetiré más adelante, es que se imaginen comprando ropa de marca y ropa falsificada. Cuando uno no tiene suficiente renta, se compra unas Nike o unas Hike, pero cuando uno tiene suficiente renta, imaginaos que os hacéis ricos, pues estarías dispuesto a comprar Nike. Por lo tanto, la demanda de Nike aumentaría en detrimento de la demanda de Hike o de Nike, es decir, marcas falsas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Nike es un bien normal frente a Nike o a Hike, que es un bien inferior. Por lo tanto, cuando aumenta la renta de las personas, estarían dispuestas a comprar más cantidades para cada nivel de precios. Imaginaos que el precio de un artículo es igual a 5, pues evidentemente con esta cantidad de dinero podríamos comprar entre todos 40 kilos. Pero ahora podemos llegar un poquito más adelante. Podríamos comprar para esos mismos 5 euros, podríamos comprar algo más. Bien, ¿qué pasa? Que en este caso, como podéis observar en la gráfica, si la oferta o la estructura de costes de los oferentes no cambia, es evidente que un aumento de la demanda ante la misma cantidad de productos, por decirlo de alguna manera, hará que el precio de equilibrio nuevo esté aquí, en este punto donde se cruzan la roja y la negra, y por lo tanto subirá el precio, aunque también se producirá algo más de kilogramos de naranjas, pero el precio será mayor, será otro equilibrio, ¿no? Bien, y como ya hemos dicho, entonces, el nuevo equilibrio que se va a producir por el desplazamiento
a la derecha de toda la función, no solamente un cambio de cantidades, ¿vale? Es decir, me explico, que suba o que baje el precio sin que cambie la función de demanda, va a producir un cambio en las cantidades. Es decir, si aumenta el precio a 6 euros, por ejemplo, la cantidad demandada en la antigua función de demanda, en esta negra que aparece aquí, bajaría, caería a 20, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Es decir, un movimiento en el precio produce movimientos en las cantidades, pero no produce desplazamientos completos de la función de demanda. Hay ciertos factores que sí lo hacen, ya lo veremos. Bueno, al grano, este desplazamiento, como ya hemos dicho, produciría un aumento del precio de equilibrio y, por supuesto, un aumento también de las cantidades producidas. Cantidades que se producen porque hay un exceso de demanda en ese momento y los productores se ponen las pilas para producir esa cantidad que la gente necesita. Y lo producirán a un precio mayor porque, digamos, la estructura de costes de todas las empresas que funcionan en ese mercado sigue siendo la misma. Y esa es, digamos, la idea o la razón fundamental de todo esto. Bien, como ya he dicho, existen una serie de factores, y en este caso 4 fundamentales, que hace que se desplace toda la función de demanda hacia la derecha y hacia la izquierda, evidentemente, en el caso contrario, que explicaremos en cada caso. Tenemos renta, moda, productos sustitutivos, es decir, como veis en la imagen, la bicicleta, patinete eléctrico, no sé cómo se llama esto, pero esto, o complementarios, el coche y la gasolina. Esos productos ya veremos que actúan de manera tal que si modificamos su precio, nuestra demanda, el producto que nosotros vendemos, también se modifica. Bien, como he dicho, la renta, y esto es evidente, como pongo aquí, que si aumenta la riqueza de las personas, estas estarán dispuestas a comprar más unidades para cada nivel de precios. Recordemos lo que significaba para cada nivel de precios. Imaginaos que nosotros compramos, yo que sé, yogures a 2 euros, yogures Danone a 2 euros, unos yogures que nos encantan, ¿no? Da exactamente lo mismo. Y tenemos más dinero, tenemos el doble de dinero que antes, para exagerar, o el triple, podemos comprar más cantidad de yogures para ese mismo precio. Incluso si los yogures valiesen 3 euros, 4 o 5, para cada nivel de precios estaríamos dispuestos a comprar más de lo que comprábamos antes. Esa es la idea fundamental de esto, es decir, para cada nivel de precios, lo que significa eso. Lo que finalmente desplaza la función de la demanda a la derecha. Todo esto siempre y cuando el bien sea un bien normal. Y repito, un bien normal es un bien que yo consumo cuando aumenta mi renta en detrimento, despreciando otros bienes. Volvemos al yogur. Si yo compro yogur marca blanca y me apetecería comprar Danone con cristalito y fondo de caramelo, evidentemente no puedo comprarlo ahora mismo porque no tengo renta suficiente. Pero cuando tengo renta suficiente, dejo de comprar el yogur de marca blanca en favor de comprar el yogur Danone de cristalito con caramelo en el fondo. Porque el bien normal sería en este caso ese producto, el producto de Danone, y el bien inferior, por eso le llamamos bien inferior a los demás, aquellos que dejamos de comprar, el producto de marca blanca. Bien, y continuemos con la moda. Como he dicho aquí, también es evidente que si un producto se pone de moda, la gente estará dispuesta a aumentar su compra porque lo quieren tener y ser parte del trendy, de esa tendencia, ¿no?, de consumo. Las zapatillas Converse, una camiseta que están vendiendo en el Shein o cualquier cosa de esta, ¿no? Muchos dejarían incluso de poner dinero en productos no necesarios, y vamos a poner en cuarentena esto de no necesario porque entendemos que los productos necesarios o vitales son los que necesitamos para vivir, pero en un mundo como el que vivimos, pues esto se diluye. ¿Qué es necesario? ¿Tener un móvil es necesario, por ejemplo, o no, en el mundo en el que vivimos? Bien, por eso lo pongo entre comillas. Dejaríamos de
consumir o dedicar dinero a productos no necesarios para incluso comprar este bien, ¿no? Porque está de moda. Bueno, ya sabéis, la frontera de posibilidades de producción o de consumo en este caso nos impediría consumir lo que consumíamos antes de otras cosas en favor de productos como este si nuestra renta no aumenta previamente. Bueno, y los productos sustitutivos son aquellos productos que satisfacen de alguna manera, digamos, la misma necesidad o una necesidad parecida. Pueden ser perfectamente sustitutivos, por ejemplo, 1 litro de gasolina en la gasolinera A y en la gasolinera B son perfectamente sustitutivos, puesto que, digamos, satisfacen exactamente la misma necesidad. Pero un té y un café son productos sustitutivos porque satisfacen la misma necesidad. Bueno, uno tiene teína y otro cafeína y podrían darme un estímulo, pero a lo mejor, dado que no son productos exactamente iguales, no podríamos llamarles productos perfectamente sustitutivos, pero todos entendemos que son productos como la margarina y la mantequilla que se pueden utilizar para satisfacer una necesidad en un momento dado, uno u otro indistintamente. Y lo de indistintamente lo ponemos entre comillas porque los que toman Pepsi no pueden ver Coca-Cola y los que toman Coca-Cola no pueden ver Pepsi. Por lo tanto, habría que ver lo que significa en este caso sustitutivo. Pero entendemos que son productos que en un momento dado puedo intercambiar uno por otro. Y dicho esto, como he dicho aquí, es lógico que si el precio de uno de los productos aumenta, las personas no querrán hacer uso de ese y demandarán aquel que sea más barato. Para exagerar, vamos a suponer que tomas Pepsi y de repente la Pepsi se eleva su precio 3, 4, 5 veces. Es decir, se multiplica por 5. Dejarías de tomar Pepsi y pasarías a tomar, evidentemente, un producto sustitutivo. Vamos a suponer en este caso Coca-Cola. ¿Qué le va a pasar a la demanda de Coca-Cola? Imaginaos que sois productores de Coca-Cola. ¿Qué le va a pasar a la demanda de Coca-Cola? Que va a aumentar la demanda. Por lo tanto, es una relación directa entre el precio del sustitutivo y la demanda de nuestro bien. Repito, si nosotros somos Coca-Cola y aumenta el precio de Pepsi, nuestra demanda aumentará porque la gente dejará de comprar Pepsi y vendrá a comprar Coca-Cola. Si es al revés, si el producto, nuestro competidor, en este caso Pepsi, disminuye, pues nosotros evidentemente también disminuirá nuestra demanda, porque habrá gente que comparativamente dirá que Pepsi es más barata y por lo tanto dejará de comprar Coca-Cola y se irá a comprar Pepsi. Y por último, productos complementarios. Pues como su nombre indica, un producto complementa a otro. Y es que básicamente no podemos utilizar uno sin el otro. A esto también le llamamos productos esclavos. Por ejemplo, una impresora y los cartuchos de tinta, ¿no? O el coche y la gasolina. O el coche y las ruedas. Bien, estos están, digamos, relacionados casi directamente en este sentido, en el sentido de la demanda. O inversamente según se vea. ¿Qué pasa si, me lo invento, el cartucho de las impresoras aumenta mucho su precio? Tanto que es prohibitivo. ¿Qué le va a pasar a la demanda de las impresoras? Pues evidentemente disminuirá la demanda de las impresoras porque la gente no querrá comprar impresoras, aunque sean muy baratas, dado que necesita ese producto complementario que es muy caro, ¿no? Además, esto es una estrategia de marketing. Incluso en la estrategia de marketing vienen a... lo que viene a decir esta estrategia es que abaratamos el precio de un producto, pero luego, como la gente ya tiene ese producto y necesita su complementario, elevamos el precio en el complementario. ¿De dónde sacamos beneficios realmente? Del complementario. Si cada vez la gasolina es más inaccesible y cada vez es más cara, el incentivo de comprar coche no será cada vez mayor, sino todo lo contrario, cada vez menor. Por lo tanto, ya hemos descubierto una cosa. Cuando sube el precio del bien complementario, disminuye la demanda de nuestro bien, del bien que fabricamos. Imaginaos que nosotros fabricamos coches de gasolina y diésel. Dado que el aumento del precio de la gasolina
es cada vez mayor, la gente no está incentivada, no está predispuesta a comprar más coches de gasolina y diésel. Comprará coches eléctricos. Por lo tanto, la demanda de nuestros coches diésel o gasolina disminuirá. Bien, ¿y qué pasa con la oferta? ¿La oferta modifica, digamos, su estructura? Por supuesto. Puede desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, por una serie de factores. Por ejemplo, en este caso nos preguntamos qué pasaría si por algún evento hay una sequía y no se produce tantas naranjas, aunque la demanda siga como estaba. Es decir, la función de demanda, las necesidades de los consumidores, siga siendo la misma. La estructura o el deseo de los consumidores siga variando en función del precio de la misma manera. Es decir, no hay un aumento de la renta, no hay un aumento de la moda, no hay un aumento de los productos sustitutivos, de los precios de los productos sustitutivos, etcétera, ¿no? Es lo que nos estamos preguntando en esta ocasión. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Podríamos empezar como antes, dándole un enfoque analítico. Esta era nuestra función de oferta inicialmente, menos 60 más 20p, y ahora digamos que el término independiente es mucho menor que antes, y esto significa que el precio mínimo ahora es 100 entre 20, que es 5, aumentado. Como la pendiente sigue siendo la misma, hay un desplazamiento, en este caso, hacia la izquierda. Lo podemos observar aquí. Esto implicará, evidentemente, lo de siempre, una modificación de la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio, porque no hay tanta cantidad como antes de productos dado la sequía, y como la demanda o las necesidades de los consumidores sigue siendo la misma, habrá más personas en proporción pidiendo naranjas de este tipo, y por lo tanto, como hay menos, el precio tendrá a subir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso 20 y 6. Entonces, al igual que la demanda, existen factores que hacen que se desplace la oferta, en este caso la función de oferta, toda ella, al igual, es decir, análogamente a la demanda, cambios en el precio producen cambios en las cantidades, pero no producen desplazamientos completos de la función de oferta. Por lo tanto, ¿qué factores hace que se desplace, o los factores más fundamentales, por decirlo de alguna manera, hace que se desplace la función de oferta hacia la derecha o hacia la izquierda? Pues la tecnología, los costes o las expectativas de los productores. En este caso, la tecnología es un avance tecnológico, ¿vale? Ya sea en la extracción de los recursos o en algunos de los factores productivos, por ejemplo, capital, trabajadores, que tenemos digamos una máquina, un ordenador o una aplicación que nos permite trabajar mucho más eficientemente, produce un abaratamiento de los costes de producción. Y si se produce un abaratamiento de los costes, parece evidente que si producir es más barato, los fabricantes estarán dispuestos a producir más unidades, y como siempre, para cada nivel de precios, ¿vale? Es decir, volvamos atrás para que veamos esto. 5, vamos a suponer que 3, 5, 6 y 7 son niveles de precios, que lo son. Pues un aumento de la tecnología, por ejemplo, desplazaría hacia la derecha, imaginaos que este es el inicial, desplazaría hacia la derecha la función de oferta. ¿Por qué? Porque a 5 euros estaría dispuesto a producir más, no esta cantidad, sino esta. O a 6 euros estaría dispuesto a producir 20 en esta situación, o 60 en esta situación. Porque como se han abaratado mis costes, pues evidentemente voy a estar dispuesto a producir más, o a producir con lo mismo que antes, podré producir más. O si produzco lo mismo que antes, me saldrá más barato, básicamente, ¿no? Bien, ¿qué más? Pues costes, por la misma regla que hemos mencionado antes. Siguiendo con la idea anterior, si algún elemento de producción disminuye, su coste, aunque no haya un avance tecnológico, ya sea porque hay un exceso de ese producto o una situación favorable. Por ejemplo, imaginaos que se han vuelto locos los presidentes y han dicho, pues ahora todo el mundo va a cobrar la mitad, ¿no?
O bueno, esto así dicho así a lo bruto, pues tendría mayores consecuencias, pero imaginaos que los que producen un tipo de producto, botellas de agua, van a cobrar la mitad, por ley. Pues los productores de botellas de agua, ¿qué harían? Dirían, ostras, macho, es que con lo que yo me gastaba antes, que era un trabajador, producía 1000 botellas al mes, por ejemplo, me lo invento, pues ahora puedo contratar 2 trabajadores porque un trabajador me cuesta la mitad y puedo producir 2000 botellas. Y esa es la idea básica de esto. Los productores soportarán menos costes y, como ya hemos dicho, estarán dispuestos a producir más. Y por último, las expectativas, y eso está claro. Si algo se siente o se piensa o por algún estudio se sabe que se va a poner de moda, pues los productores estarán dispuestos a producir más porque entienden que en un corto espacio de tiempo van a vender más, ¿no? Como digo aquí, todo funciona así, por moda. Si el productor tiene la seguridad o la intuición de que este producto va a estar de moda, se va a subvencionar, una empresa extranjera en crecimiento necesita, etcétera, etcétera, es evidente que aún con los costes actuales de producción estarán dispuestos a producir más para cada nivel de precios porque se supone que lo van a vender. Esta es la idea fundamental de este aspecto, de este apartado. Es evidente que si las expectativas se reducen, entonces también reducirán su intención de producción para cada nivel de precios. Se desplazará, en este caso, la oferta hacia la izquierda, en vez de hacia la derecha. Bueno, esto ya está muy machacado, ¿no? Pero lo voy a repetir. Recordemos que cambios en los precios no producen desplazamientos en las curvas. Son otros factores que lo producen. Por lo tanto, subidas y bajadas del precio producen movimientos de la cantidad demandada sin que necesariamente se produzcan desplazamientos completos de la oferta y de la demanda. Esto, evidentemente, este movimiento puntual de los precios producirá lo que es un exceso de oferta o de demanda. Vamos a ver qué es esto. Bueno, recordemos ya lo que hace que desplace, digamos, hacia la derecha la oferta, en este caso la demanda, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si aumentásemos el precio sin que la demanda cambiase? Sea la estructura o la intención de los consumidores siga siendo la misma. Pues evidentemente pasará de 5 euros a 6 euros, pero la cantidad demandada o la intención de demanda pasará de 40 a 20. ¿Sí? En caso contrario, en el caso de la oferta, si hacemos lo mismo, pasamos de 5 a 6, evidentemente, como el precio es mayor, ellos estarán dispuestos a producir más. Y las personas estarán dispuestas a consumir menos. Ya vemos ahí un problema, ¿no? Vemos el problema que se produce. Las personas a ese precio están dispuestas a consumir solo 20 kilogramos. Y sin embargo, los productores están dispuestos a producir 60. Se ha perdido un equilibrio. Imaginaos, por un momento dado, que el gobierno, para, digamos, salvar a estos productores de naranjas, porque están casi al punto de la quiebra, dice que el kilo de naranja no se va a vender por debajo de 6 euros. Y establece una ley que lo impide. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que los productores, ante esa ventaja, estarán dispuestos a producir 60, pero las personas no estarán dispuestas a consumir 60, solo 20. ¿Qué pasa aquí? Que se produce un exceso de oferta, porque evidentemente la oferta es mayor, 60, a la demanda, que es 20. ¿Y cómo se calcula esto? De forma muy sencilla. 60 menos 20, 40 unidades o 40 kilogramos en este caso. Y ahora, posibles soluciones. Posibles soluciones es que el gobierno subvencione, es decir, dé dinero a las personas para que puedan acceder a esta oferta como estaban antes. Es decir, para que puedan comprar más kilos, al menos como estaban al principio. O, ¿qué va a pasar? Que las personas en un mercado globalizado pueden comprar este producto más barato de fuera. O que, como hay un exceso de oferta, hay más productos, naranjas,
de la que se puede vender en el mercado nacional, que es este de aquí, pues exporten todo lo que sobra. Estos 40 kilos que sobran los exporten a otros países, lo manden a Francia, por ejemplo. Ok, vamos a imaginar el caso contrario, en el que nos encontramos ante un producto de primera necesidad. Es vital. Pues el gobierno quiere cuidar a los consumidores, en este caso, y dice que no se va a pagar más de 4 euros. Pues evidentemente, ante esta situación, los oferentes no se ven incentivados a producir mucha cantidad, porque su estructura de coste le impide, por ejemplo, producir más de 20 kilogramos entre todos. No quieren producir más de eso a 4 euros, ¿no? Y por lo tanto las personas, en contrario, se ven incentivadas a decir, ah, bueno, pues que ahora es barato el producto, podemos comprar más. Por lo tanto, nos encontramos ante una demanda, si veis aquí este punto, mayor de 60. He puesto 4 euros por hacerlo análogo, pero no tiene por qué ser igual, pero era simplemente para simplificar. En este caso nos damos cuenta de que el precio que establece el gobierno, defendiendo a los consumidores, hace que estos consumidores se vean incentivados a comprar, ¿no? 60 kilogramos querrán comprar, pero los productores no. Aquí tenemos un exceso de demanda, y es de demanda porque lo mayor, lo más grande aquí, 60 sobre 20, es la demanda. ¿Y cómo se hace? Como antes, 60 menos 20, 40 unidades, 40 kilogramos en este caso. Bien, soluciones, como antes. ¿Qué soluciones nos encontramos? Pues que el gobierno subvencione a los oferentes para que, digamos, hagan frente a la demanda. Y las subvenciones vienen, ya sabéis, de los impuestos. Paguen dinero de las arcas públicas para que los productores, los oferentes, produzcan más cantidad para que estos demandantes se vean, digamos, beneficiados en este sentido. Aunque ellos solo paguen 4 euros, la parte restante que invita a que los oferentes produzcan más, la paga el gobierno. Y ya está. Por ejemplo, ¿no? Esa sería una solución. O por ejemplo, como en el mercado nacional no se produce más que 20 kilos, pues los productos o las naranjas que necesitamos la importamos, o sea, la traemos desde Marruecos, por ejemplo, que son más baratas o que son igual de baratas. Entonces la traemos de allí y la consumimos en España. Este sería, por ejemplo, una solución, ¿no? Bien, y ahora la pregunta es, como pongo aquí, ¿por qué conocer esto es importante? Bueno, pues es evidente que cuando se producen cambios en los precios, ya sea por una guerra, por una política, por el gobierno, por 200.000 millones de factores que se pueden producir, digamos, esta reacción de los compradores o de los vendedores nos interesa conocerla. Y nos interesa conocerla para saber si el aumento de los precios produce una reacción en mucha cantidad por parte de los demandantes, poca, exagerada. A esto le llamamos elasticidad de la oferta y elasticidad de la demanda. Y ya veremos por qué es importante. Bueno, y esto es importante porque imaginaos que sois productores de algún producto. Necesitáis saber si el aumento de vuestros precios va a seguir haciendo que vuestra cantidad de ingresos sea la misma o incluso más. Si es un producto vital, médico, por ejemplo, o algo parecido a una droga, cuando aumentáis el precio, la cantidad demandada de vuestro producto no varía en demasía y por lo tanto, aunque sea paradójico, podéis ganar más dinero porque la demanda baja poco o casi nada. Es decir, ceteris paribus, podemos tener más beneficios. Esto se ve con este ejemplo, ¿vale? Se pueden dar casos como el siguiente. Imaginaos un producto vital, necesario, sin el que sea muy difícil estar, sin el que, si no lo tienes, te cueste vivir, ¿no? Imaginad que vendéis 10 a 10 euros y vuestro grupo de consumidores son 10 personas. Por lo tanto, 10 euros por 10 personas, por 10 packs, son 100 euros. Sencillo.
Recordemos, es un producto vital y cuando subas el precio, el número de compradores variará, pero poco. A esto se le llama demanda inelástica. Ya veremos lo que significa específicamente. Ahora, lo vendes a 12 pavos y por lo tanto los demandantes van a bajar, pero solo una persona. Es decir, antes te compraban 10, pero ahora 9. Si multiplicamos 12 por 9, te da 108. Paradójicamente, has ganado 8 euros más, incluso subiendo el precio. Pero como es un producto vital, nadie o casi nadie ha dejado de comprarlo. Eso pasa, por ejemplo, con el tabaco. Y eso es básicamente lo que vamos a estudiar ahora. ¿Por qué es importante estudiar la elasticidad de un mercado en función de la renta de los individuos o en función de los precios? Imaginaos la elasticidad cuando aumenta la renta de los individuos o cuando disminuye. Eso también es importante. Queremos saber qué pasaría si la gente gana más. ¿Qué pasaría con el consumo de este bien? Por ejemplo. Bueno, pues empecemos con la elasticidad de la demanda en este caso. Y vamos a poner este ejemplo que siempre pongo y que creo que es muy bueno en el sentido de que nos deja ver visualmente qué significa la elasticidad de la demanda. Vamos a suponer que vamos en un coche y que el freno es, digamos, la decisión de subir, en este caso, los precios. Recordemos que subir los precios en la demanda implica una caída de la cantidad demandada. Pero no queremos saber esto, porque esto es evidente, ¿no? Y sabemos por qué es evidente, ya lo hemos visto en puntos anteriores, por los principios básicos de la demanda, que existe un precio máximo y que además tiene una relación negativa con el precio. Aumentos del precio disminuye la demanda. Esto lo entendemos. Ahora bien, lo que nosotros nos preguntamos es lo siguiente. Si yo subo los precios en un 1%, es decir, freno la demanda, subo los precios en un 1%, ¿cuánto disminuye mi demanda? ¿En qué porcentaje? Si yo aumento el precio en un 1%, ¿en qué porcentaje disminuye la demanda? Y eso es lo que queremos contestar con este análisis, con este, digamos, proceso matemático que veremos a continuación. Bien, volvamos a nuestra gráfica de partida, a nuestra situación de partida, ¿no? Cuando subimos el precio, y estamos hablando de la demanda, ¿no? Cuando subimos el precio a 6 euros, la demanda cae en 20 kilogramos. Pero esto no es lo que nos interesa, porque esto es una evidencia y lo podemos calcular con nuestra función de demanda calculada previamente. Lo que queremos saber es esa variación porcentual, ¿no? Y podríamos decir que la elasticidad es la variación porcentual de la cantidad en función de la variación porcentual del precio. Es decir, ¿cuánto varía la cantidad cuando varía el precio en un 1%? Esta variación depende de varios elementos, del precio del propio bien, del precio de bienes sustitutivos y complementarios o de la renta de los consumidores, evidentemente. Pero en términos generales, entendremos que un aumento de los precios producirá una disminución de la demanda. Y lo que vamos a calcular es esa variación porcentual. Aquí vemos cuál es la fórmula de la elasticidad. Elasticidad, en este caso, es la variación porcentual, ya sea al alza o en caída, ya veremos, de la cantidad cuando variamos un X% el precio. Eso es lo que nos dice la elasticidad, ¿no? Bueno, por simplificarlo, vamos a suponer que son momentos. Lo que vamos a medir son momentos, evidentemente, cuando pasamos del momento 1 al momento 2. En el momento 1 tenemos un precio 1 y en el momento 2 tenemos un precio 2, P2. Y también, asociado al momento 1, tenemos una cantidad en 1 y en el momento 2 tenemos una cantidad en 2. Es decir, para el precio 1 tenemos una cantidad demandada número 1 y para un precio 2 tenemos una cantidad demandada número 2. Bien, ¿qué es una variación porcentual? Pues esto lo sabemos, no solo de economía, sino de cualquier otra materia que utilice números. Esto es básico, ¿no? La cantidad 2, es decir, la cantidad actual menos la cantidad anterior entre la cantidad anterior, todo ello, ¿no? El resultado. Esto implica que, o se puede decir de esta manera, cantidad 2 entre cantidad 1 menos cantidad 1 entre cantidad 1.
Cantidad 1 entre cantidad 1, 1 millón entre 1 millón, 10 entre 10, 5 entre 5 es igual a 1. Por lo tanto, podríamos decir que la variación porcentual de las cantidades es la cantidad actual entre la cantidad anterior y el resultado menos 1. Y me quedaría con esto. Si hiciéramos análogamente lo mismo, la variación porcentual del precio es lo mismo. El precio actual entre el precio anterior menos 1. O el precio en 2 entre el precio en 1 menos 1. Y ya está. No tiene mayor misterio. Por lo tanto, visto lo anterior, pues lo que va aquí arriba, esto que va aquí arriba, es esto, básicamente. Q2 entre Q1 menos 1. Y abajo lo mismo. P2 entre P1 menos 1. Y ya estaríamos, ya tendríamos la elasticidad. Esto se ve siempre mejor con números. Vamos a verlo con números. Esta era nuestra situación. Partíamos de 5, que es el precio en 1, y vamos a 6, que es el precio en 2. La cantidad en 1 era 40, y vamos a 20, que es la cantidad en 2. ¿No? Pues hacemos lo mismo. Cantidad en 2 es 20, entre cantidad en 1, que es 40, menos 1. Bien. Hacemos lo mismo para los precios. El precio en 2, que es 6, entre el precio en el momento 1, que es 5, menos 1. Si hacemos esto, obtenemos que arriba nos da menos 0,5, ya veremos qué significa este signo, entre 0,2. Menos 0,5 entre 0,2 nos da menos 2,5. Pero este signo, el único sentido que tiene es el siguiente. Sabemos que estamos hablando de la elasticidad de la demanda por este signo que tenemos aquí enfrente. Es decir, cuando aumentamos el precio en un 1%, la demanda cae en un 2,5%. Eso es lo que significa este signo. Y lo vamos a tener en cuenta como eso, como aumento del precio, caída de la demanda. Pero cuando vayamos a analizar la elasticidad, analizamos en valores absolutos. Bien, pero la demanda ante este resultado podríamos decir que es elástica o inelástica o qué. Si nos fijamos en el cociente, cuando el precio aumenta un 20%, que es lo que vimos aquí, es decir, cuando el precio aumenta un 20%, 0,2 es un 20%, la demanda cae en un 0,5, es decir, en un 50%, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir, queda claro, que sobrereacciona. Y por lo tanto, el resultado en valores absolutos es mayor que 1. En este caso, 2,5, que es lo que vemos aquí. En valores absolutos serían 2,5. Y con esto podríamos decir lo siguiente, que si la elasticidad en valores absolutos, y por eso lo pongo entre los Peeperland, ¿no?, estos dos palotes, es mayor que 1, diremos que es elástica, que se estira fácilmente, que se mueve mucho, ¿no? Y si es igual a 1, exactamente igual, diremos que es unitaria. Y por lo tanto, aquí, que por cierto debería ser, lo voy a cambiar ahora mismo, debería ser el símbolo contrario, si la elasticidad es menor a 1, si la elasticidad es menor a 1, es inelástica, es decir, se mueve poco. Imaginaos que nos da 0,5 el resultado. Significa que por un 1% que yo aumento el precio, solo cae la demanda en un 0,5%. Y esto significa que tengo margen para subir el precio sin que mis ingresos caigan demasiado. O incluso puede que aumenten. Bien, ¿y en el caso de la oferta? ¿Cómo sería? Pues en este caso, en el caso de la oferta, no hablaremos de un freno, sino más bien de un acelerador. Pensad que subir los precios implica incentivar a los productores a producir más. Si yo, por ejemplo, soy el gobierno y subo los precios, como ya hemos visto antes, para defender a los productores, estos estarán dispuestos a producir más. Por lo tanto, ¿cuál sería la elasticidad de la oferta? Podríamos hacer el análisis exactamente igual. Preguntarnos, si subir los precios en un 1%, ¿cuánto hace que aumente la oferta? ¿Cuánto de elástica es? Pues hacemos lo mismo, análogamente, imaginaos que
pasamos el precio de 5 a 6 y la oferta, en vez de 40, que era el punto de equilibrio, pasa a 60, podríamos decir que la cantidad 2, 60, entre la cantidad 1, 40, menos 1, nos dará 0,5 en este caso, y el cociente de abajo será exactamente igual. ¿Por qué? 6 entre 5 menos 1 me va a dar 0,20. Fijaos, en este caso es positivo. ¿Y por qué es positivo? Porque la relación entre el precio y la oferta es directa. Cuando aumenta el precio, aumenta la cantidad ofertada, la intención de producción al menos. Esto nos va a dar, en este caso, en positivo, un 2,5. Y, como hemos visto antes, evidentemente es elástica, porque un 1% de aumentos en el precio producen cambios o variaciones de un 2,5, en este caso de la oferta. Como la oferta y la demanda son análogas unas a otras, en este caso la elasticidad de la misma, pero podrían ser distintas, por supuesto. Es decir, en la demanda podría ser menos 2,5 y en la oferta podría ser 1,2. Me lo invento. Bueno, y hasta aquí el tema 2.2. El siguiente que veremos se llama 2.3 y hablaremos de los mercados. Hablaremos del oligopolio, del monopolio, de la competencia perfecta. Hablaremos de todos esos mercados a nivel teórico, no a nivel práctico. Bueno, en realidad veremos alguna grafiquita de, por ejemplo, el monopolio o de la competencia perfecta para que entendamos gráficamente estos mercados, pero nada más, no llegaremos a hacer, digamos, análisis matemático o, digamos, procesos analíticos que no conciernen para este nivel. Ya lo veremos más adelante. Pero ahora mismo veremos eso, solo. Y espero que os ayude para entender lo que es la competencia perfecta y cuando se transgrede algún principio, qué pasa y en qué se convierte. En fin, que te veo en la próxima. Un abrazo fuerte.